el verbo to do, el segundo verbo más importante que debes aprender en inglés. Y te voy a explicar todo lo que necesitas en este vídeo. Afirmativo, negativo e interrogativo. Vamos a utilizar el verbo to do para decir en castellano el verbo hacer. Por ejemplo, yo hago mi trabajo. Y por esta simple traducción, el verbo to do es el tercer verbo más utilizado en inglés. Pero, ¿y entonces por qué digo que es el segundo más importante? Sencillo, vamos a utilizar el verbo to do para hacer cualquier tipo de negativo e interrogativo. Y esto será para todos los verbos regulares. Esto es muy loco. Siempre que quieras hacer una frase tanto en negativo como en interrogativo, vas a tener que utilizar el verbo to do. Si no has visto el vídeo introductorio al presente simple, donde explico cómo hacer el negativo y el interrogativo, no te preocupes porque en este vídeo también lo voy a utilizar, ya que para el mismo verbo to do vamos a utilizar como auxiliar el propio verbo to do para hacer el negativo y el interrogativo. Pero eso lo vamos a ver en unos pocos minutos. También debo decirte que el verbo to do es un verbo irregular. Es decir, no vale solo con añadir una S al final del verbo cuando utilicemos la tercera persona del singular, sino que va a ser distinto. Si añadiésemos solo una S, el resultado sería dos, lo cual no existe. Pero lo que tendremos que hacer simplemente es añadir una E y una S, dando como resultado dash. Así de sencillo. Y no te preocupes, porque como siempre, en un par de minutos vas a escucharlo con todos los pronombres personales. Pero antes quiero hablaros de otros usos del verbo to do. Bueno, en realidad no. Normalmente ya sabéis que en esta sección de otros usos con otros verbos os explico otras maneras de utilizar el verbo que estamos estudiando y no solo la que tiene significado en español. Pero en este caso te voy a hablar de cuando no tenemos que utilizar el verbo to do. Ya sabéis que lo vamos a utilizar cuando queramos decir en castellano el verbo hacer. Por ejemplo, ella hace la compra o yo hago mis deberes. Pero hay excepciones. Y la más importante es cuando este significado de hacer en realidad significa como fabricar o elaborar algo con nuestras propias manos. Como por ejemplo, hago el desayuno. El desayuno, la comida o la cena es algo que hacemos con nuestras propias manos. Aunque también hay excepciones. Alguna de estas las estarás viendo ahora mismo en pantalla. Y todas estas excepciones, en vez de utilizar el verbo to do, vamos a utilizar el verbo to make. Pero no te preocupes porque esto te lo voy a explicar muchísimo mejor y muchísimo más en detalle en el vídeo del verbo to make. Y antes de terminar y así pasar al afirmativo, quiero dejarte una cosa muy clara. Por favor, no te preocupes si es con el to do o si es con el to make. Utiliza el que te venga a la cabeza. Lo más importante es practicar. Sí, es cierto que gramaticalmente no va a estar perfecto, pero todo el mundo te va a entender. Y por supuesto, nadie te va a decir nada. Ay, es que no te entiendo porque has utilizado el to do en vez del to make. Nadie te va a decir eso. La gente no es como los franceses, que si no lo pronuncias exactamente como quieren te dicen ¿qué? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? No tengas miedo y usa el que te venga a la cabeza. Con práctica y práctica y práctica sabrás cuál es el perfecto en cada oración, pero hasta entonces no tengas miedo y usa el que te venga a la cabeza. Como ya he mencionado anteriormente, las conjugaciones que vamos a utilizar van a ser do y dash. Para la tercera persona del singular será dash y para el resto de pronombres personales, yo, tú, nosotros, vosotros y ellos, utilizaremos do. Como ya he mencionado anteriormente, la única diferencia es que en vez de solo añadir una S, tenemos que añadir ES. Y ya os voy adelantando que esto también va a pasar con otros verbos. Pero bueno, esos ya los estudiaremos en un futuro. ¡Lo escuchamos! I do. You do. He, she, it does. We do. You do. They do.
Si te das cuenta es muy sencillo y más aún si lo practicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? Vais a ver en pantalla durante 3 segundos una frase en español con diferentes opciones para elegir en inglés. Y por supuesto tienes que elegir la opción correcta. Si quieres aprender de verdad, no es suficiente con que pienses cuál es la opción correcta, sino que debes escribir toda la respuesta. Puedes hacerlo en tu libretita de inglés o en los comentarios de este vídeo. Hago mis deberes todas las noches. I do my homework every evening. Haces tus tareas todos los sábados. You do your chores every Saturday. Hacemos lo mejor de nosotros todo el tiempo. We do our best every time. Antes de pasar con el negativo, si te gusta nuestra forma de explicar y quieres seguir aprendiendo y practicando con nosotros, te recomiendo que le eches un vistazo a nuestro curso avanzado. Decenas de personas ya están aprendiendo con Academia 195, link en la descripción. Como ya he mencionado anteriormente, para hacer el negativo vamos a utilizar un verbo auxiliar, y este verbo auxiliar va a ser el mismo que para todos los verbos regulares. Que, oh sorpresa, va a ser el mismo verbo to do. Al ser negativo será doesn't para la tercera persona del singular y don't para el resto de pronombres personales. Recuerda que estos siempre se ponen delante del verbo. Lo escuchamos. I don't do. You don't do. He, she doesn't do. We don't do. You don't do. They don't do. Y para que quede claro, el negativo solo lo tenemos que usar una vez. Es decir, I don't do. No tenemos que hacer un doble negativo. I don't. No tendría ningún sentido, ¿verdad? Y otra cosa más importante es que si es la tercera persona del singular, solo tenemos que añadir esa ES en el verbo auxiliar, es decir, el doesn't. Y en el verbo principal, es decir, el do, lo dejamos exactamente igual, no hay que conjugarlo. Tampoco tendría ningún sentido decir he doesn't dash. No, ya hemos dejado claro, ya hemos marcado que es tercera persona utilizando el verbo auxiliar y diciendo doesn't. El siguiente verbo es do, sin hacer absolutamente nada más. Pasemos con los ejercicios, misma dinámica que antes. Nosotros no hacemos jardinería en invierno. We don't do gardening in the winter. Él no hace yoga por las mañanas. He doesn't do yoga in the mornings. No hago los deberes después de la cena. I don't do homework after dinner. Antes de pasar con el interrogativo, si aún no estás seguro de querer adquirir el curso avanzado, no te preocupes, porque en la descripción también tendrás un curso gratuito. En cuanto al interrogativo, exactamente igual que el negativo. Utilizaremos el verbo to do como verbo auxiliar. Por lo tanto, utilizaremos do si es cualquiera de los pronombres que no es tercera persona del singular y utilizaremos doesn't para la tercera persona del singular. Recuerda que el verbo auxiliar do o dash se pone delante del pronombre personal, después viene el pronombre personal y por último el verbo principal, que en este caso también es to do. Y lo mismo que antes, el verbo principal siempre será do. Si es tercera persona ya lo estamos marcando utilizando el verbo auxiliar dash. Lo escuchamos. Do I do? Do you do? Does he, she do? Do we do? Do you do? Do they do? Pasemos a los ejercicios. ¿Hago esto todos los días? Do I do this every day? ¿Hacemos ejercicio de yoga todas las mañanas? Do we do yoga exercises every morning? ¿Hacen trabajo voluntario los fines de semana?
Do they do volunteer work on the weekends? Clic aquí para seguir aprendiendo de forma gratuita y clic aquí si quieres echarle un vistazo a nuestro curso avanzado.